sobre cada una de nuestras vidas, amados hermanos. Y en esta ocasión vamos a iniciar la semana, señores, meditando en algo que yo creo que es esencial y crucial para todos los que navegamos por diferentes situaciones en la vida, que nos llevan a entender que nuestro paso por este transitar es algo así como una escuela. ¿No le parece a usted? Parece como que vamos de un curso a otro, de una prueba a otra, de un examen a otro. Y yo creo que esa es la vida en términos de lo que es nuestro caminar en la fe. Es como una escuela. Y por eso yo he titulado la meditación de este día, en los minutos que me restan, la escuela de la fe. Porque uno puede ver eso inclusive en la palabra de Dios, donde la palabra del Señor nos muestra que la vida de los hombres de Dios se movió de un grado a otro, de un episodio a otro, de una situación a otra, como que Dios iba promoviendo a cada uno de estos hombres, y cuando pasaban un examen, entonces Dios estaba dispuesto a promover a aquellos que pasaban ese examen al próximo nivel. El apóstol San Pablo escribió, y esto está en la palabra del Señor, donde él decía: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y es como que cuando Pablo dice eso, él está hablando ya del episodio de la graduación, donde Pablo ya está planteando que él ha pasado por los episodios de la vida, por los niveles de la vida, por los eventos de la vida que le han permitido ya llegar al escenario mismo del umbral de su graduación, donde con una toga, un birrete, se le va a entregar el diploma, y ese diploma es, en este caso, dice el apóstol Pablo, la corona de la vida que a él le esperaba, y estamos seguros que el Señor le habrá entregado cuando llegó a su presencia. Sin embargo, cuando uno ve las historias de los hombres de Dios, mis amados amigos y hermanos, uno percibe que hay como este transitar, esta determinación de Dios de probarnos, esta determinación de Dios de ejercitarnos, esta determinación de Dios de no solamente darnos lo que queremos, sino de ponernos en un proceso de aprendizaje y entonces concedernos las bendiciones que necesitamos y esperamos de Él en el momento en que estamos preparados para recibirla. Y yo te pregunto, ¿en qué nivel de la escuela de la fe en Dios te encuentras tú? Si nosotros vamos al caso de Abraham, nosotros encontramos que una de las escuelas por las cuales pasó Abraham fue lo que yo podría llamar la escuela de la obediencia. Escuche bien, la escuela de la obediencia, donde Dios quiso enseñarle a este hombre Abraham que tenía que obedecerle y que tenía que obedecerle de una manera incondicional. Es por eso que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 12 y el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, en ese tiempo no era todavía Abraham, sino Abram, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y aquí encontramos, hermanos, algo muy interesante, y es esa palabrita con la que se introduce este versículo. La palabra pero. En otras palabras, hubo algo que Abraham debía haber hecho, pero no hizo. Y esta introducción determina claramente que hay un contraste entre lo que va a suceder ahora y lo que debió haber sucedido anteriormente. Pero Jehová le ha dicho a Abraham. Lo que encontramos en los últimos versículos del capítulo 11 del libro de Génesis es la muerte del padre de Abraham. Con la muerte de Taré se introduce un nuevo capítulo en la vida de Abraham, porque Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero en los capítulos o en los versículos finales del capítulo 11 del libro de Génesis encontramos a Abraham no solamente con su padre Taré, sino también con su sobrino Lot. Pero Dios había dicho claramente: sal de tu parentela, deja a tu parentela, ven solamente con tu familia, que en este caso sería su esposa Sara. Pero Abraham no obedeció completamente.
No solamente no obedeció completamente en ese aspecto, sino que Dios también le había dicho, sal de esa tierra y yo te voy a mostrar la tierra, y esa tierra era la tierra de Canaán. Pero en los versículos finales del capítulo 11 del libro de Génesis encontramos que ellos llegaron a la tierra de Harán y allí se establecieron y allí se quedaron. En otras palabras, parecería ser que Taré, que era el patriarca de aquel clan, porque esa era la manera en que se vivía en el tiempo de Abraham, había determinado que allí se quedaban. Y la voz de Dios, que había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, no había sido obedecida totalmente por Abraham. Y hermanos queridos, es claro para nosotros, en la escuela de la obediencia, que la obediencia parcial no es obediencia. La obediencia en partes no es obediencia. Cuando nosotros vamos a obedecer a Dios, tenemos que obedecerle de una manera total y completa. No puede ser en partes, no puede ser más o menos. La santidad es un absoluto en la palabra de Dios. Y aunque hay personas hoy en día que quieren jugar con los términos y poner las cosas en un término que no son ni blanco ni negro, sino solamente grises, en la palabra del Señor todo lo que tiene que ver con Dios se denomina, se enarbola, se pone en el círculo de lo que es la santidad divina. Así que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, no es un sal más o menos, no es un sal en parte, no es un sal y vete hasta aquí, sino una obediencia total de la que Dios espera a Abraham y va a ser el signatario. Y yo creo que el reto nos queda a nosotros cuando nos preguntamos y nos cuestionamos en el tiempo en que estamos viviendo, ¿hemos obedecido a Dios totalmente? ¿Hemos obedecido a Dios completamente? ¿O lo estamos obedeciendo a Él parcialmente? La segunda cosa en la que Dios lleva a Abraham como si fuera por una escuela es a la escuela de la provisión divina. La primera es la obediencia. Abraham, no obedeciste totalmente y por causa de tu desobediencia o de tu obediencia parcial, hubo cosas y consecuencias que sucedieron. Y una de ellas fue la muerte de su padre Taré. Pero en este caso, en el capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Pero yo le pregunto, ¿a dónde fue que Dios le dijo que fuera a Abraham? A la tierra que yo te mostraré. ¿Fue Egipto la tierra que Dios determinó sería el destino de Abraham? No, la tierra que Dios determinó para Abraham fue la tierra de Canaán. Pero Abraham se ve en escasez, Abraham se ve con hambre. Dice, hubo hambre en la tierra y entonces Abraham deja el llamado de Dios, la obediencia a Dios. Y se va, dice la palabra del Señor, a Egipto, porque dice aquí, y significa el versículo número 10, porque el hambre en la tierra era muy grande. Hermanos y amigos, a nosotros nos prueban en la vida las circunstancias que nos vienen. Yo creo que el corazón humano es probado por dos cosas, el bienestar y la escasez. Cuando estamos en buena, como decimos en mi país, República Dominicana, el corazón se prueba porque en la abundancia tenemos que mantener un carácter todavía humilde y dependiente de Dios. Pero en la escasez, cuando nos falta todo, entonces se prueba nuestra fe, nuestra dependencia de Dios, nuestra confianza en Él de que Él será capaz de hacer provisión y que no tendremos que ir a recursos que no son santos, que no son buenos, para que Dios satisfaga nuestras necesidades. Pero Abraham en esta escuela, al igual que en la escuela de la obediencia, parece que en principio sacó un 0 en el examen. En este caso se va Abraham hasta Egipto. Y dice la palabra del Señor que no solamente fue a Egipto para salvar su vida del hambre, sino que allí Abraham tejió una estratagema, una idea para librarse del hambre y que los egipcios no lo mataran. ¿Cuál fue? Convertirse en un mentiroso y decir que su esposa, Sara, no era verdaderamente su esposa y pedirle a Sara que mintiera para salvarlo a él. Y la pobre Sara, dice la palabra del Señor, fue tomada por el faraón de los egipcios y llevada al palacio con el propósito de
el faraón convertirla en su mujer. Y usted se imagina esa escena. Aquí está este hombre Abraham viendo que le están llevando la mujer para hacer ya usted sabe qué. Y este hombre Abraham, por causa de él salvarse la vida, salvarse el pellejo, deja que su mujer se vaya y se la lleven a un harén, por supuesto, que era lo que componía el séquito de lo que le pertenecía al faraón en Egipto. Hasta ahí llega, hermanos, el hecho de nosotros sujetarnos a las circunstancias para desobedecer a Dios y no cumplir con su llamado y su propósito en la vida. Yo quiero decirle, y lo digo de todo mi corazón, y le pido a Dios que me ayude a sostenerlo hasta el final de mis días, que si hay algo que yo necesito saber en cualquier lugar donde me encuentre, no importa la situación en que me encuentre, sea con hambre, sea con escasez, sea con techo, sea sin techo, es que estoy en el centro de la voluntad de Dios y que puedo responder a la pregunta delante de Dios: Señor, este es el lugar, aquí es donde tú me quieres. Y en mi vida le puedo decir que he pasado hambres grandes, necesidades grandes, escaseces grandes, y sé que muchas personas de ustedes que me están escuchando han estado en la misma posición y en la misma condición, pero no son las circunstancias las que van a determinar si nosotros nos vamos a sujetar al llamado que Dios ha puesto en nuestra vida y lo vamos a cumplir. Es la determinación de Dios, es la voz de Dios, es lo que Dios dice, y Dios se ocupará de nuestras circunstancias. Y si Dios no se ocupa de nuestras circunstancias, si Dios permite el hambre, la escasez, la cárcel, hasta la muerte, de todas maneras le serviremos al Señor. Así que en esta ocasión y una vez más, Abraham en esta escuela, en este curso, nos saca una buena nota: la escuela de la provisión. ¿Cómo has respondido tú, hermano, en la escuela de la provisión, en los momentos de escasez, en los momentos de necesidad en tu vida? La tercera escuela yo le llamaría la escuela de la separación. Dice la palabra del Señor que hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En esta escuela, hermanos, Abraham saca un 100. Porque Dios le había dicho a Abraham desde un principio: sal de tu tierra y de tu parentela. Y esta estrategia de Dios, este principio divino de Dios, tenía que ver con el hecho mismo de que tanto Lot como su padre Taré venían, hermano, de la corrupción de todo lo que eran las tribus y todo ese tipo de manera de vivir que ellos habían heredado en ese ambiente idólatra del cual Abraham tenía que separarse, que venir a una nueva dimensión, a un nuevo estilo de vivir para convertirse en adorador del único y solo soberano Dios, Jehová de los ejércitos. Y Lot, nosotros sabemos que escogió irse cerca de las tierras de Sodoma y Gomorra, porque a él le pareció que ese era el lugar que producía dinero, que producía el billete, donde él encontraría todas las ganancias que esperaba obtener. Y se fue hacia una tierra donde sus hijas estuvieron expuestas, su familia estuvo expuesta, pero a él lo que le interesaba eran las riquezas que habían cerca de Sodoma y de Gomorra. En esta ocasión, dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que Abraham decidió separarse y apartarse de Lot. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo queda usted delante de lo que es la escuela de la separación? En muchas ocasiones nosotros los cristianos tenemos que estar dispuestos a perder para ganar. Perder amigos, perder negocios, perder dinero, perder a veces un empleo, perder a veces la posición social que tenemos con tal de preservar lo más importante, que es nuestra fidelidad a Dios. ¿Cómo estamos en la escuela de la separación? ¿Qué hacemos cuando se ríen la gente que se ríe de los chistes colorados? ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos en ambiente donde tenemos que brillar para Cristo? Y en vez quizás de brillar para Cristo, lo que hacemos es confundirnos con la oscuridad.
porque no autocensuramos nuestras propias actitudes y no censuramos la de otros, haciéndolo claro con respeto y con santidad. ¿Cómo quedamos en la escuela de la separación? En cuanto dependa de nosotros, tenemos que tener paz con todos los hombres. Pero le aseguro una cosa, no siempre los negocios cristianos van a terminar en paz. No siempre van a terminar en alegría, besos y abrazos, porque en muchas ocasiones vamos a tener que ser radicales y presentar determinantemente que somos creyentes y que vamos a vivir para Dios. Y si eso nos lleva a tener que pagar un precio, lo pagamos por la gracia del Señor. Así que hay 3 escuelas hasta ahora que he mencionado: la de la obediencia, la de la provisión y la escuela de la separación. Y déjeme considerar una última en el tiempo que todavía me queda. La escuela de la rendición total. Dice la palabra del Señor en el capítulo 22 del libro de Génesis: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, han pasado ya muchos años. Abraham llega a Canaán, Sara da a luz un hijo, Isaac nace, pasó el episodio con Agar, ya este muchacho es un adolescente y en Isaac están cifradas todas las esperanzas de Abraham de convertirse en una gran nación, como las estrellas del mar que no se pueden contar. Ahí están. Y en ese momento aparece Dios en el escenario y le dice: sacrifícame el sueño, tu aspiración, lo que más deseas, lo que más anhelas, donde están cimentadas todas tus esperanzas, sacrifícamelo. Y amados hermanos y amigos, yo creo que para este tiempo Abraham, ya viejo, había aprendido tanto de Dios que él sabía que se abstenía con depender totalmente de Dios. Y dice la palabra del Señor que se levantó Abraham muy de mañana, enarbaldó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amados, nosotros sabemos el resto de la historia. Abraham toma a su hijo, lo amarra, prepara el cuchillo para matarlo, y en aquel momento la voz de Dios se deja escuchar diciéndole: veo, Abraham, que no me has negado ni siquiera a tu único hijo, y le impide que lo sacrifique. Qué lindo. Dios nos va a pedir muchas veces lo que más amamos. Dios nos va a pedir muchas veces lo que encierra nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Dios nos va a pedir a veces lo que Él mismo nos ha dado, nuestros dones, nuestros talentos. Nos va a pedir: sacrifícalo, dámelo a mí. Nuestra inteligencia. Dios va a pedir que la sacrifiquemos. Y cuando la ponemos en el altar del sacrificio, puede que se escuche una voz que dice: no lo sacrifiques, ya veo que me eres fiel. Pero puede ser que haya una voz que diga: sí, sacrifícamelo. Sacrifícamelo. Estoy esperando. No te voy a decir que no lo hagas. No voy a detener tu mano. No va a haber un ángel agarrándote para que no bajes el puñal. Sí, bájalo. Estoy esperando que lo bajes. Y usted va a tener que bajarlo. Y va a tener que sacrificar lo que más ama. Porque Dios no quiere competencia en nuestro corazón. Ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestra iglesia, ni nuestros empleos, ni las cosas que hemos adquirido y hemos alcanzado. Nuestro sueño, ni siquiera el ministerio puede competir con nuestro amor, devoción y que Dios tenga en nuestras vidas el primer lugar. ¿Has sacrificado a tu Isaac en el altar de Dios? Te está pidiendo Dios que lo sacrifiques. Y te ha dolido en el corazón. Y estás procesando la idea de si lo haces o si no lo haces. O si esperas un momentito más a ver si Dios te dice no lo hagas. Déjame decirte, la obediencia a Dios
siempre encuentra recompensa absoluta en Él. Jesús le dijo al Padre en el momento más crucial de su vida: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque en aquel momento el Hijo de Dios iba a ofrecer todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Hay un himno que dice: todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo lo entrego. Y el coro dice: yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Y yo pido de cada corazón y de cada vida, de ustedes, mis amigos y familia de Tiempo de Compartir, podamos hacer esa oración y esa canción un reto diario en nuestras vidas que se cumpla. Señor, todo lo rendimos a ti, sin reservas, hasta donde tú nos pidas, sin condiciones, sin que nos duela, con alegría. Todo lo rendimos a ti, porque el tesoro más grande, más hermoso, más glorioso que puedo tener en toda mi existencia, Señor, eres tú. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada más deseo en esta tierra. Y sé que este mensaje está llegando a personas que todavía no le han entregado su todo a Cristo. No le has entregado tu vida totalmente al Señor. A lo mejor estás descarriado, descarriada, apartado, apartada de los caminos de Dios. Y no has encontrado paz, no has encontrado libertad. Las cosas te están saliendo mal, porque Dios te ha dicho que solamente en su voluntad tú vas a encontrar el perfecto cumplimiento del propósito de Él en tu vida. Y en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, en el momento que estés escuchándome, quiero invitarte a que le digas al Señor: Señor, perdóname, yo me rindo a ti. Señor, toma mi vida. Dile: Señor, toma quien soy. Ayúdame, Señor. Quiero volverme a ti, Señor. Quiero someterme a ti, Padre Santo. No quiero vivir lejos, quiero vivir cerca. Toma todo lo que soy y haz que mi vida sea instrumento en tus manos. Recíbeme, Señor, tal y como soy. Así como Abraham, Padre, traigo todo mi ser para presentarlo en el altar de tu holocausto. Y que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Que Jesucristo, desde ahora y para siempre, sea no solo mi Salvador, sino el Señor, el dueño de toda mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y si tú has hecho esta oración, mi querido amigo o hermano, la paz y la gracia de Dios han venido a sellar tu vida. Porque dice la palabra del Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y amados hermanos de Tiempo de Compartir, no importa la escuela en la que tú te encuentres, procura pasar con 100, en obediencia, en sujeción, en confianza, en espera, en ese Dios tan bueno y tan fiel que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.